llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos las... Ahora sí, ya estamos presentando al analista político Aurelio Argañarás con su columna de los sábados para Radio Tortuga 92.9 para ¿Y vos qué pensás? Bueno, Aurelio titulado esta columna, Milei y el Estado sionista de Israel. Hola Aurelio, buenos días. Buen día Marínez, ¿qué tal? Bien, muy bien. Comenzamos, Aurelio. Bien, bueno, empecemos por el presidente Milei. A mí se me ocurre graficar la situación de Milei con relación a este tema, diciendo que una persona ubicada y respetuosa del lugar donde le toca estar, en este caso la situación de ser el presidente de los argentinos, no se pone la camiseta de River para ir a la tribuna de Boca. Digo esto porque digamos, me parece que es muy claro que la mayoría del país que votó a Milei no lo votó para que lleve adelante la política que lleva con relación a Israel. No lo votó para que fuese un respaldo al genocidio en Gaza, y en general no lo votó para que respaldara la política criminal que Israel está llevando en el Medio Oriente. Y esto no cuenta para... No lo digo pensando en los que no lo votamos, no lo digo pensando en los que somos opositores a Milei, sino en su propio público, en la gente que creyó que convenía votar a Milei y lo hizo con convicción. Ese público que digamos que en general no descreyó, digamos, de la política argentina tradicional, no ve con simpatía al Estado de Israel, y desde luego que no ve con simpatía el genocidio israelí en Gaza. Entonces, en ese punto, Milei actúa como si fuese una especie de monarca absoluto que no tiene que consultar lo que opina el país al cual representa, sino que actúa por sí, caprichosamente, según su opinión, importándole un pito si eso corresponde al interés nacional, si corresponde a lo que creen los argentinos. Y no estoy hablando solamente de los argentinos no judíos. Una buena parte de los argentinos judíos condena la política de Israel en Gaza. Una buena parte de los argentinos no sionistas, mejor dicho, que son muchos, y que no coinciden con la política de Netanyahu, no respaldan la política israelí. La política israelí es en este momento un instrumento y una proyección, digamos, de la política del imperialismo occidental en Medio Oriente, aunque tenga una lógica propia. Como el tema es mucho más importante que Milei, aunque lo de Milei
sea una tragedia para la Argentina, porque en primer lugar nos coloca en una situación ajena a las tradiciones nacionales. La tradición nacional ha sido siempre la neutralidad, ha sido no inmiscuirse en conflictos ajenos. Menos en este caso, donde es obvio que la opinión mayoritaria del país no está con la acción israelí en Gaza. Y inmiscuirnos en conflictos ajenos que contradice la tradición de la Argentina, incluso en las dos guerras mundiales, donde practicamos una política de neutralidad. Diversos gobiernos practicaron una política de neutralidad. Fue algo que fue justamente transgredido durante el gobierno de Menem, con el apoyo de Menem a Estados Unidos en su aventura en Irak, aventura que cabe recordar que se intentó justificar con el argumento de que Irak contaba con armas de destrucción masiva. Que se reveló absolutamente falso, se reveló como un argumento amañado por las agencias de inteligencia norteamericanas. Pero bueno, eso salió a luz después que Irak había sufrido la invasión norteamericana y la destrucción de una parte fundamental de sus estructuras económicas, defensivas y de su economía nacional. Y sabemos que esa injerencia argentina descabellada en ese momento para justificar la política de relaciones carnales con los Estados Unidos, preconizada por el canciller de Menem, donde ya sabemos dónde estaba ubicada en esa relación carnal Argentina y dónde estaba ubicada Estados Unidos, nos trajo como consecuencia dos atentados que el país recuerda como cosas trágicas y que justamente se llevaron adelante contra el edificio de la AMIA y contra la Embajada de Israel, tomadas como blanco para castigar a la Argentina, aun cuando aun cuando no se puede establecer una relación en aquel caso de cobertura ideológica, política o militar con Israel, porque lo que se estaba privilegiando en aquel momento era justamente la alianza con los Estados Unidos. Aun cuando sepamos que Estados Unidos es el aliado más firme con el que cuenta el Estado sionista de Israel desde hace muchas décadas, aun cuando no fue el principal actor en la formación del Estado de Israel. El principal actor fue Gran Bretaña, movido por el interés de establecer allí un enclave occidental que actuara contra las tendencias a la unidad de los pueblos árabes. El partido sionista asumió ese rol y desde ese momento no solamente ha sido un agente con intereses propios, por supuesto, pero un agente del imperialismo occidental contra los pueblos árabes, sino que además ha comprometido en esa política la suerte de los pueblos judíos mismos. Es evidente para cualquiera que reflexione con un mínimo de sentido histórico y de objetividad que la política que guía al Estado de Israel no es una política que vaya a traer en algún momento el bienestar y la paz y la perdurabilidad de la presencia del pueblo judío en la zona de Palestina.
que dicho sea de paso, los judíos de Palestina convivieron en forma pacífica durante siglos con la población árabe, que era mayoritaria, en una situación de respeto mutuo antes de la década del 40, que fue justamente subvertida esa situación de convivencia pacífica por el ingreso del sionismo en Palestina, la expulsión de la población palestina originaria y en consecuencia la transformación del Estado de Israel, que no es un Estado de la nación judía, es un Estado de la élite judía occidental, particularmente después del desplazamiento de la hegemonía mundial por parte de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de la élite judía norteamericana de Nueva York, que forma parte de la burguesía imperialista mundial, y ejerce a través del Estado de Israel una acción claramente alineada con los intereses del imperialismo occidental en el universo del Medio Oriente. El sionismo, y esto creo que es importante, pretende identificar la crítica de su naturaleza agresiva, racista, supremacista, y claramente hostil, que ya en Gaza adquirió niveles nunca vistos de genocidio. Pretende identificar la condena de todo eso con una posición antisemita, con una posición que se entronca con el horror que significó, digamos, las acciones del exterminio judío por parte del nazismo. Pero en realidad el sionismo está mucho más cerca de la lógica de acción, hoy por hoy, por lo menos, de la acción y de las ideas que presidieron al nazismo, que de la tradición democrática, intelectual progresista, y digamos propensa a convivir pacíficamente con los países donde le ha tocado estar, de la población judía. Particularmente quiero señalar, por ejemplo, mi enorme respeto, mi admiración por el gran músico argentino judío Barenboim, que es detestado justamente por Israel por haber preconizado la formación de una formación musical israelí-palestina, y por pregonar con absoluta claridad, con absoluta firmeza, la necesidad de la convivencia pacífica y armoniosa entre los pueblos judíos y árabes. O sea, confundir la acción del sionismo con el antisemitismo es como confundir el patriotismo de Hitler con el patriotismo de Gandhi, con el patriotismo de los socialistas chinos que liberaron a su patria y que eran patriotas porque querían liberar a su país de la opresión extranjera y no oprimir a otros pueblos. Bueno, esa es la naturaleza misma del conflicto. Yo tengo la impresión, pero en realidad se trata de un hecho circunstancial, no menor, pero de un hecho circunstancial. Tengo la impresión de que Israel ha perdido la fama de gozar de una condición de invulnerabilidad en la última enfrentamiento con Irán, y que eso probablemente genere
a la larga alguna especie de cambio en la relación de fuerzas y en el conjunto de la política de Medio Oriente. Pero ese hecho, con ser significativo, además yo no estoy absolutamente seguro de que sea así, pero es evidente que es la primera vez que Israel sufre en un enfrentamiento militar un daño interno significativo, que no puede parar con el escudo defensivo, el ataque, que no pudo parar el ataque de Irán. Pero lo que importa, por lo menos para los argentinos, más que registrar las situaciones coyunturales, es comprender cuál es la naturaleza del conflicto en lo que tiene de permanente el conflicto entre Israel y los pueblos árabes, porque de alguna manera los pueblos árabes persiguen un objetivo de unidad nacional que tiene mucho parentesco con la necesidad de la unidad latinoamericana por parte de los pueblos argentinos, brasileños, uruguayos, del conjunto de los pueblos de América Latina. Entonces, y el imperialismo obviamente ve con horror la posibilidad de que esa tendencia a la unidad nacional, a la unidad de los pueblos árabes, se pueda fortalecer y pueda crear un poderoso Estado, una federación de Estados importante en Medio Oriente, que le ponga coto a lo que ha sido durante muchas décadas una acción depredadora, primero de Europa y después de Europa y Estados Unidos. Entonces, creo que es importante considerar que se trata de un enfrentamiento nacional con objetivos liberadores por parte del sector árabe, y que en realidad lo que sería deseable desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista humano, es que en el Estado de Israel sea vencido el sionismo por los propios judíos, y que se preconice una política de integración armónica con los pueblos, con el resto de los pueblos semíticos de la región. Bueno, eso es lo que yo quería transmitir en la columna de hoy, Marina. Bueno, muchas gracias, Aurelio. Un abrazo. Un abrazo, hasta el sábado que viene. Hasta el sábado. Hablan del ornitorrinco, de Grecia y de las cruzadas, pero jamás dicen nada de asuntos americanos, ni del alma del paisano que se jugó en las patriadas. Y así van formando peones tilingos y perdedores que no distinguen errores ni entran en la